Esto es papaya, llamada el fruto de los ángeles por su dulzura y su textura suave. El árbol de la papaya es conocido como el árbol de la buena salud, suele medir alrededor de 2 metros, aunque hay variedades de árboles de papaya que pueden alcanzar alturas sorprendentes de más de 20 metros. ¿Por qué muchos consideran la papaya un superalimento? Porque es muy nutritiva, es muy rica en nutrientes. Es de las frutas que tienen más vitamina C, más que las naranjas o los limones. También tiene licopeno y betacarotenos, que son precursores de la vitamina A, que son poderosos antioxidantes y estos benefician nuestra salud y disminuyen el riesgo de varias enfermedades. Además tiene papaína, que es un compuesto que ayuda a digerir las proteínas. ¿Dónde está su origen? En el sur de México, en Centroamérica y en la zona tropical de América del Sur. Y a partir de aquí se fue distribuyendo por todo el mundo. Se ha utilizado de forma culinaria, pero también de forma medicinal, tanto en América como en la medicina ayurvédica india o en la medicina tradicional china. Pero hay personas que no conocen sus beneficios para la salud y no la aprovechan bien. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre sus beneficios y sus usos tradicionales, cómo aprovechar la papaya y sus posibles riesgos que debemos tener en cuenta. ¿Qué beneficios para la salud tiene la papaya? Por los componentes que tiene y sus compuestos bioactivos, mejora el funcionamiento del aparato digestivo, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que disminuyen el riesgo de enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, beneficia en el caso de dolores articulares, también es buena para la salud de la piel, ayuda a controlar el peso, tiene beneficios para la salud ocular y también tiene otros beneficios que después comentaré en preguntas específicas y también algunos riesgos que hay que tener en cuenta. ¿Sirve la papaya para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos? Pues sí que sirve porque tiene estos antioxidantes que hemos comentado, la vitamina C, los flavonoides y también, por supuesto, el licopeno y el betacaroteno que tienen esta actividad antioxidante y antiinflamatoria que contribuye a que baje el LDL colesterol, el que llaman colesterol malo, y también la fibra contribuye a que se mejoren estos niveles de colesterol y ayuda también a regular los niveles de glucosa en la sangre. Por eso se utiliza sobre todo de la forma habitual la pulpa de la fruta, que sería lo más frecuente, pero a veces también se utiliza en medicinas tradicionales las semillas negras que tiene la papaya molidas, pero hay que ser prudente en no consumir esto en exceso, y después también con menos frecuencia las hojas de la papaya que se utilizan en forma de tés de hoja de papaya o de cocciones, y también se utilizan a veces cocidas en forma de verduras. ¿Puede consumir papaya un diabético? Pues sí que la puede consumir porque debido a su contenido en fibra el índice glucémico es más bien bajo, es decir, la velocidad con la que entra el azúcar desde el intestino a la sangre está más enlentecida, de forma que no hay picos de glucosa en la sangre tan fuertes. Puede consumir una porción al día, aunque lo ideal es ir variando el tipo de frutas, y una porción al día serían unos 160 gramos de papaya que ha de estar picada. Por supuesto, aquí habrá que valorar cada persona y su situación individual y cómo está controlando la diabetes. ¿Sirve para la obesidad la papaya? Pues sí que es útil porque tiene pocas calorías, son 43 kilocalorías cada 100 gramos y si consumes una porción de papaya al día, que son unos 160 gramos, estos serían 68 kilocalorías, que es poco y contribuye a la sensación de saciedad por la fibra que contiene. Y aparte que todos estos antioxidantes que hemos comentado son buenos por su efecto antiinflamatorio, que esto ayuda en problemas como por ejemplo la obesidad. Por supuesto es importante tener en cuenta el estilo de vida global de la persona, la alimentación en general y también su actividad física. ¿Es eficaz la papaya como antiinflamatorio? Es eficaz en el sentido que actúa en la inflamación crónica que puede haber en el organismo y que contribuye a que se desarrollen enfermedades que están relacionadas con esta inflamación. Ahora bien, esto puede beneficiar en problemas de artritis, pero si tú tienes un dolor agudo por una inflamación, por una artritis o porque tienes un golpe o por el mecanismo que sea, en este caso va a ser menos eficaz que si tomas un antiinflamatorio no esteroideo normal o corticoides o lo que te pauten para ese dolor específico. Es decir, que no nos tenemos que llevar a engaño en este sentido. Hablamos de inflamación crónica a largo plazo y no de una inflamación aguda. ¿Facilita la digestión la papaya? Pues sí, la facilita porque tiene unas enzimas que se llaman papaína que lo que hacen es digerir
las proteínas, las trocean y esto facilita su absorción. De hecho, se utilizan extractos de papaína a veces como suplementos en personas que tienen algún problema de páncreas exocrino, es decir, el problema no es porque no produzcan insulina, sino porque no producen enzimas que van hacia el tubo digestivo para ayudar a hacer la digestión, y entonces como tienen este problema por pancreatitis de repetición, se les dan estos extractos para facilitar la digestión. También es beneficiosa la papaya porque tiene un alto contenido en fibra que facilita el paso de los alimentos y su absorción y su digestión, y también tiene un alto contenido en agua, que la fibra y el agua también serán útiles para luchar contra el estreñimiento o la constipación. También tiene sustancias antioxidantes, antiinflamatorias que reducen la inflamación, que son vitaminas y minerales que se resultan muy útiles. Lo que se suele utilizar es la pulpa de la fruta de la papaya, y a veces incluso con estos objetivos se utilizan las hojas de la papaya en forma de decocción para facilitar esta digestión. ¿Sirve para el estreñimiento la papaya? Sí que sirve porque tiene alto contenido en fibra, alto contenido en agua, y la papaína también facilita este tema. Se utiliza sobre todo la pulpa de la fruta en forma fresca directamente o combinada con otros tipos de frutas. Aunque aquí hay que tener en cuenta que lo importante es el estilo de vida en general, el hacer actividad física y el hacer una dieta variada para luchar contra este estreñimiento. También hay personas que preguntan sobre el uso de las semillas de papaya contra el estreñimiento. Esto está menos usado, hay menos evidencia, también tiene un sabor más amargo y hay personas que tienen menos tolerancia, o sea que habría que ser prudentes. Lo que hacen es moler estas semillas de papaya y lo que hacen es ponerlas como condimento en algunos alimentos, pero ya digo que hay menos evidencia. ¿Es útil la papaya para los hemorroides? Puede ser útil de forma indirecta porque tiene fibra y es abundante en agua, y esto ayuda a que haya menos estreñimiento y que las heces sean más fluidas. Y en este sentido mejorarán las hemorroides. Y además, como tiene un componente antiinflamatorio, también esto ayudará con las hemorroides, pero no sustituye de ninguna manera los tratamientos médicos o incluso quirúrgicos habituales. ¿Sirve la papaya como protector gástrico o para la gastritis o para la acidez? No es un protector gástrico en el sentido que se utiliza en los medicamentos que hay específicos para esto. Lo que sí que puede ser es que indirectamente ayude, y hay personas que dicen que les ayuda a mejorar la acidez del estómago, e incluso cuando se lo toman con algún antibiótico evita el efecto negativo del antibiótico en el estómago o en el aparato digestivo. O sea que esto puede ser, pero varía con las personas. Este efecto puede ser positivo porque, como tiene sustancias antiinflamatorias, estas pueden ayudar cuando hay una inflamación leve en el aparato digestivo o en el estómago en concreto. Después también, al favorecer el tránsito digestivo por la fibra y el agua que contiene, esto hace que haya menos estreñimiento y la carga que sufre el estómago, que está antes del intestino, pues sea menor. Lo mismo por el efecto de la papaína, que ayuda a que se digieran mejor las proteínas, y esto hace que la carga del estómago sea menor. Es decir, que indirectamente sí que nos puede ser útil, pero no es un efecto directo que haga sobre el estómago. Y si tienes algún problema importante, grave, un dolor de estómago, una acidez muy importante, pues siempre habrá que consultar. ¿Es útil la papaya para el colon irritable? Sí que puede ser útil, pero dependerá de las personas. Normalmente la utilidad estará en personas con colon irritable, es decir, este dolor abdominal o hinchazón abdominal, pero que va asociado a estreñimiento. Si va asociado a diarrea, pues no tendrá tanta utilidad. ¿Es útil la papaya en personas que tienen enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o diverticulitis? Esta es una pregunta que se da con cierta frecuencia y la respuesta dependerá del momento. Es decir, si es en una fase activa de la enfermedad inflamatoria intestinal, como en la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, o en un brote activo de diverticulitis con dolor, hinchazón, en estos casos perjudicará seguramente y hay que evitar y hay que ir con mucho cuidado y mucha prudencia con este tipo de alimentos y habrá que estar en observación.
Después, cuando hay una fase de remisión en que la persona está estable, ahí seguramente es útil porque es rica en fibra y habrá que introducirla de forma progresiva. Pero lo lógico y sensato es consultar al especialista digestivo o al equipo junto al nutricionista, la enfermera que lleven tu caso. ¿Se puede utilizar la papaya para las parasitosis intestinales? Tradicionalmente se han utilizado las semillas de papaya para las parasitosis intestinales, pero consumidas molidas, es decir, en forma de polvo y consumidas en forma de infusión o té de semillas de papaya. Y a veces también estas semillas molidas se han utilizado para espolvorear los alimentos o para utilizarlos en forma de condimento. ¿Hay alguna evidencia de esto? Solo hay evidencia de estudios con algunos ratones. Es decir, no hay una evidencia clara en humanos. Ahora bien, si comparamos los fármacos o medicamentos que se utilizan como antiparasitarios con esto, pues es evidente que los antiparasitarios son baratos, hay muy buena tolerancia y lo que hay que hacer es utilizar estos y no complicarse con las semillas. ¿Es útil la papaya para la fibromialgia? La papaya es interesante introducirla en la alimentación de una persona que tenga fibromialgia, es una opción saludable, pero no es un tratamiento específico para la fibromialgia. Aquí hay que tener en cuenta una visión global tanto de la dieta y de la alimentación en general, de la actividad física, de la relajación, de dormir bien y de las revisiones y los tratamientos adecuados, complementarios que se tengan que hacer y lo ha de hacer un equipo de salud que se dedique a esto. ¿Sirve la papaya para el dolor de cabeza? Hay personas que dicen que les mejora o que les previene, pero no hay una evidencia clara de que sea útil para esto. Ahora bien, indirectamente podría ayudar por estas sustancias que tiene antiinflamatorias, antioxidantes, por el potasio y algo de magnesio que tiene y vitamina B en mayor o menor proporción. Dicho esto, lo que hay que tener en cuenta son las circunstancias globales del paciente y, por supuesto, la papaya no podrá competir con los medicamentos habituales que se utilizan. ¿Es beneficiosa la papaya para la salud de la piel? Sí es útil, consumida por la boca, es decir, el fruto de la papaya, la pulpa, por todas las sustancias que hemos dicho que contenía. También se puede utilizar en forma de mascarillas faciales, que algunas son naturales, con papaya triturada, porque la papaína hace un efecto exfoliante y los nutrientes y antioxidantes tienen efectos de nutrir la piel. También hay productos comerciales que llevan extractos de papaya y que también pueden resultar beneficiosos. Después hay que ir con precaución con el uso tópico, es decir, directo sobre la piel, porque hay personas que son sensibles a la papaína y podría haber alguna reacción. Por eso siempre que hay que probarlo, hay que utilizarla en una zona muy pequeña de la piel para ver cómo reacciona y a partir de ahí, si no hay ningún tipo de reacción alérgica o irritación, ya se podrá utilizar en otras partes. ¿Es útil la papaya para la insuficiencia renal? No, lo que hay que hacer si tienes una insuficiencia renal, un problema de renal que sea serio, es consultar con el nefrólogo y a partir de aquí que valoren cómo estás y cuál es el tipo de alimentación que tienes que seguir. ¿Es útil la papaya para prevenir o enlentecer la aparición del cáncer? Hay estudios con el licopeno y con el betacaroteno que son abundantes en la papaya y que se ha visto que eran útiles contra células cancerosas en el laboratorio y también se han hecho estudios con extractos de papaya en células cancerosas pero en tubos de ensayo y se ha visto que había actividad. Pero de aquí a decir que son un tratamiento o que pueden ayudar a prevenir hay un gran salto. Es decir, que es prometedor, pero lo importante aquí siempre es centrarse en el estilo de vida general. Se puede introducir la papaya, que seguramente será útil, pero dentro de una variedad de vegetales, de frutas y de alimentos que sean saludables, con actividad física, eliminando hábitos tóxicos y, como siempre, cuidando el estrés y el tema de dormir bien. ¿Qué otros nombres tiene la papaya? El nombre técnico es Carica papaya. Lo que pasa es que el nombre que se le da puede variar según los países. El más común es el de papaya, pero por ejemplo en Venezuela, República Dominicana o en Puerto Rico le llaman lechosa. Esto es porque la que es verde, cuando le haces un corte transversal, la pulpa que hay dentro se ve de un color blanquecino. Después hay otros países en los que utilizan otros nombres, como por ejemplo la fruta bomba o locotón o mamón.
Esto depende de culturas y de las diferentes costumbres. ¿Por qué la pulpa de la papaya tiene un color anaranjado amarillento? Esto se debe a que cuando está madura, es decir, cuando está de este color amarillo por la parte de fuera, tiene una mayor cantidad de licopeno y de betacarotenos, de carotenoides, y esto es lo que da el color anaranjado rojizo. Es lo mismo que pasa con otros frutos, como por ejemplo la zanahoria o el tomate. También es verdad que cuando está menos madura, está más verdosa, por dentro si haces un corte verás que la pulpa está más blanquecina, pero conforme aumenta la riqueza en licopeno y betacaroteno adopta este color anaranjado amarillento. ¿Qué compuestos o sustancias de la papaya son beneficiosos para nuestra salud? En primer lugar tenemos el agua, que es un 88% de agua. Esto quiere decir que es útil para hidratarnos y también para aumentar la diuresis, y esto favorece la eliminación de toxinas a través del riñón. En cuanto a calorías, 100 gramos de papaya tendrá entre 30 a 43 kilocalorías dependiendo de la variante o la variedad de papaya. Esto quiere decir que es poco calórica y puede ayudar a controlar el peso por su efecto saciante. Tiene nutrientes y otros compuestos bioactivos que no son nutrientes. Nutrientes quiere decir que son esenciales para que crezcan y se mantengan nuestras células. Los nutrientes son, por ejemplo, los carbohidratos y la fibra, que son importantes, la fibra para la salud digestiva y los carbohidratos para mantener la energía en nuestro cuerpo. Después tiene vitaminas y minerales, que la siguiente pregunta explico cuáles son en concreto. Y después tiene unos compuestos bioactivos que no son nutrientes esenciales, pero que sí que tienen efectos beneficiosos para nuestra salud. Por ejemplo, la papaína, que es una enzima, una sustancia que sirve para digerir las proteínas, o sea, es útil para nuestra digestión. Y después están los carotenoides, como por ejemplo los licopenos y los betacarotenos, que son sustancias potentes antioxidantes que disminuyen el riesgo de algunas enfermedades, incluso se incluye el cáncer y enfermedades crónicas. En el caso del betacaroteno hemos dicho que sería un compuesto bioactivo no nutriente, pero podríamos considerarlo también nutriente porque es el precursor de la vitamina A. Es decir, que dentro de nuestro cuerpo se transformará en vitamina A, que sí que es un nutriente esencial, podríamos considerarlo. Después tenemos otras sustancias, como por ejemplo los flavonoides y los fenoles, que también son sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, que son también muy útiles para disminuir el riesgo de enfermedades de tipo crónico. ¿Qué vitaminas y minerales tiene la papaya y cómo nos benefician? Las vitaminas son la más importante, la vitamina C, que de hecho 100 gramos de papaya ya nos dan los requerimientos diarios que necesitamos de vitamina C. Que la vitamina C es importante para la síntesis del colágeno, para la salud de nuestra piel, de las mucosas, también es importante para el sistema inmunológico y para la absorción del hierro que ingerimos con la dieta. Después también es rica en betacarotenos, que son precursores de la vitamina A y también son importantes para la salud de la piel y de las mucosas, concretamente la mucosa que recubre el tubo digestivo, que sería como la piel interna de nuestro cuerpo. También es rica en vitamina B9, que es el folato, que también tiene funciones importantes, como hemos explicado en otros vídeos. Y en cuanto a otras vitaminas, está la vitamina B1, la B3 o la B6, pero son trazas de estas vitaminas, igual que la vitamina E o la vitamina K, que son en muy pequeña proporción. Después hay minerales, que el más importante es el potasio, que esto es útil para ayudar a regular la presión arterial, sobre todo en personas que tienen hipertensión, y después tiene algunas pequeñas cantidades de magnesio o de calcio que también pueden tener cierta utilidad, pero yo digo, son trazas o cantidades muy pequeñas. ¿Qué partes de la papaya se utilizan con fines medicinales? En realidad, la papaya es muy versátil y se utilizan muchas partes de esta con objetivos culinarios en la cocina, pero también con objetivos medicinales, y muchas veces se mezclan ambos, es decir, se usa de forma culinaria, pero también con un objetivo medicinal. ¿Qué partes son? Pues se utiliza la pulpa del fruto, se utiliza también las semillas, se utilizan las hojas e incluso también se utiliza el látex de la papaya. ¿Cómo se usa la pulpa de la papaya con estos objetivos medicinales? La pulpa del fruto es la que se suele consumir más, que tiene un color anaranjado amarillento cuando está madura y se consume fresca, directamente, de forma aislada, o en combinación con otras frutas, en ensaladas de frutas, también en batidos, smoothies o en postres. Y también a veces en platos cocinados
por ejemplo en curries o en mermeladas. En algunas culturas se utiliza la papaya verde y se usa en ensaladas, como por ejemplo la ensalada som tam tailandesa, o también lo usan cocinada en guisos y salsas. En el caso de la pulpa de la papaya se están mezclando los objetivos culinarios con los medicinales porque es rica en fibra y también en vitaminas, minerales y en los compuestos bioactivos que favorecen nuestra salud por las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que poseen, y además del contenido en agua. ¿Se puede comer papaya todos los días? Sí que se puede comer, no tendría que haber ningún problema, y me refiero a lo que es la pulpa de la papaya, que es lo que se consume habitualmente, y lo que se podría comer es una porción al día, que es una taza de papaya fresca picada, que son unos 140-160 gramos. Todo dependerá de si tienes algún tipo de intolerancia, alergia o contraindicación, pero si no la tienes, puedes consumirlo. Ahora bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que esto se ha de consumir dentro de un contexto de estilo de vida saludable, y lo que se recomienda es que la alimentación sea variada. Se dice que consumamos el arco iris. Esto quiere decir que consumamos una variedad de colores de frutas y verduras para aprovecharnos de los diferentes fitoquímicos o sustancias que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios que tienen diferentes colores en las frutas y verduras, y así con esta variedad obtengamos beneficios de unos y otros, y así esto vaya mejor para nuestra salud. ¿Se puede combinar la papaya con otras frutas? Sí, no hay restricciones, se puede combinar y se hacen ensaladas, macedonias, batidos, postres con variedad de frutas. Se puede utilizar el plátano, la piña, el mango, bayas, la naranja, la que quieras. Todo dependerá de las sensibilidades y la tolerancia individual y de lo que te guste o no te guste, y el evitar el consumo en exceso. Lo que hay que ir con cuidado es en estas combinaciones, si le añades azúcares refinados o le añades grasas o haces frituras o empiezas a añadir otro tipo de cuestiones, puedes transformar lo que es un alimento saludable y muy bueno en un alimento que sea muy poco saludable. Es decir, que en este sentido hay que ir con cuidado en combinarlo con otros alimentos que sean buenos y saludables. ¿Cómo se usan las semillas de papaya? Las semillas de papaya tienen un sabor picante y amargo y que se suelen desechar, pero en un fruto puede haber más de 500 y esto garantiza su supervivencia y su propagación, y se pueden utilizar de forma culinaria. Lo que se hace es secarlas, molerlas, y se utilizan en aderezos y vinagretas. Y también tiene un uso medicinal. Se ha utilizado para parasitosis intestinales y también para problemas digestivos porque tiene estas propiedades antiinflamatorias y antiparasitarias, aunque esto se ha estudiado científicamente más en ratones. ¿Cómo se utilizan las hojas de la papaya? Es menos frecuente, pero en algunas culturas se ha utilizado las hojas de papaya, se cocinan en forma de verduras cocidas o se utilizan en sopas, pero se han de preparar adecuadamente porque tienen un sabor amargo. También se ha utilizado el extracto de hojas de papaya en medicinas tradicionales para luchar contra problemas digestivos y también contra la malaria y contra el dengue. Se ha utilizado para eso extractos de hoja de papaya, jugos de hoja de papaya, también decocciones o infusiones de hoja de papaya, y se ha visto en alguna investigación que podía aumentar los niveles de plaqueta en la sangre, lo que es importante en el caso del dengue porque disminuyen. Pero no hay evidencia de que realmente esto funcione. Es decir, que en el caso tanto de la malaria como del dengue hay que centrarse en los tratamientos modernos y lo demás valorarlo como complementario. Y después se han utilizado también las hojas en forma de tés de hoja de papaya, en decocciones, porque se considera que tiene propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias. ¿Cómo se hace un té de hojas de papaya? El término técnico sería una decocción y es un proceso sencillo. Necesitas hojas de papaya que pueden ser secas o frescas. Si son secas, no hay problema, empezarás con el proceso, pero si son frescas, lo que tienes que hacer es primero limpiarlas bien y después secarlas, que puede ser al sol o al horno a bajas temperaturas. Cuando ya tienes preparadas estas hojas frescas, o las hojas secas si ya las tenías desde el principio, lo que se hace es trocearlas, triturarlas, y esto es lo que te introducirás en el agua que está hirviendo. Es decir, necesitarás agua, la pones a hervir y en el momento en que empieza a hervir introduces estos trozos de hojas de papaya. Y esto lo dejas hervir a fuego lento durante unos 10 minutos aproximadamente. Depende un poco de los gustos y de la cantidad de sustancias que quieres que se disuelvan en el agua. Después esto lo colarás
y este líquido es lo que te podrás beber caliente o puedes dejar que se enfríe y lo bebes frío. Aquí algunas personas lo que hacen es introducir un poquito de miel o un poquito de limón o un poquito de jengibre para darle un poco de sabor más especial. La cantidad de hojas de papaya que se necesitan serían unas 5 o 10 hojas de tamaño mediano por litro de agua, y en el caso de que utilices una taza estándar, que serían unos 240-250 mililitros de agua, lo que se utiliza es una cucharadita de estas hojas trituradas, secas principalmente, de papaya. ¿Se puede consumir verde o poco madura, como por ejemplo esta papaya? Pues sí que se puede consumir, esto es lo que se hace en algunas culturas. Lo que pasa es que tiene un sabor menos dulce, un poquito más amargo y es más firme y la textura es un poquito más crujiente. Y se utiliza en ensaladas, en cocidos, en guisos o en sopas. Por ejemplo, hemos comentado la ensalada som tam tailandesa en la que mezclan la papaya verde con otros ingredientes. Estamos hablando sobre todo de la pulpa de la papaya. Lo que pasa es que cuanta más cocción, más sustancias se van perdiendo y desactivando de las que hemos comentado beneficiosas, como por ejemplo la papaína o la vitamina C. Pero se conserva la fibra y otras sustancias antioxidantes que son menos sensibles al calor. O sea que sigue siendo una opción saludable. También la verde tiene más látex y esto puede ser irritante para algunas personas. Algunos pueden tener intolerancias digestivas o incluso reacciones alérgicas. Por eso a veces lo que se hace para suavizar el sabor y también para eliminar este exceso de látex se utiliza un procedimiento que se llama blanquear la papaya, que consiste en ponerla en agua hirviendo durante unos segundos o unos minutos según el objetivo y después, inmediatamente después, se pone en agua helada para parar la cocción completamente. Y entonces con este proceso lo que se consigue es esto, ¿no? Cambiar el sabor, que sea más suave, y además eliminar el exceso de látex. ¿Se puede consumir la papaya completa en forma de licuado? Es una forma de consumirlo que algunas personas dicen que les va bien, que consiste en asegurarse de limpiar bien la papaya por fuera, que esté madura, y después trocearla bien, incluyendo las semillas, y eso introducirlo a la licuadora con un poco de agua. Otras personas introducen leche de vaca o leche de almendras o algún otro tipo de leche vegetal, y todo esto lo que hacen es licuarlo para obtener un producto que sería líquido, aunque quizá un poquito más espeso porque lleva trozos de cáscara y lleva también semillas, y esto se lo van bebiendo en ayunas. Otras personas lo beben todos los días o de forma alterna. Esto habrá que ver cómo te sienta, porque la tolerancia puede ser peor, porque al llevar la cáscara y llevar las semillas, esto ya hace que sea más fuerte y podría presentar algunos más efectos indeseables. Es decir, se puede hacer, pero dependerá de las personas, y sobre todo hay que cuidar mucho el limpiar bien la superficie de la papaya. ¿Qué tipos de suplementos de papaya existen? Hay cápsulas y polvos de papaya en los que podemos encontrar extracto de papaya. Puede haber papaya fermentada. Estos se utilizan por los efectos antioxidantes y antiinflamatorios que hemos comentado. También hay enzimas de papaya que llevan papaína, que es para favorecer la digestión en problemas, por ejemplo, del páncreas o en problemas digestivos. También hay suplementos con látex desecado. Estos están menos procesados que el anterior y se utilizan directamente de la papaya, haciéndole cortes a la papaya verde, y de aquí sale este látex que será el que se utilizará. Y después también hay aceites de semilla de papaya que se utilizan de forma cosmética para la piel. Es un tipo de aceite de semilla menos frecuente que otros tipos. ¿Qué es el látex de la papaya? Está en la savia de la planta y de la fruta, sobre todo de la papaya verde, y es un líquido lechoso, pegajoso, que sale cuando la fruta o la planta misma, el tronco, se corta o se daña. Por ejemplo, lo que hemos dicho de cortar lo que es la fruta verde, la papaya verde. Entonces, este látex es la parte de la planta que tiene más papaína y es el que se utiliza para hacer los suplementos de este látex que llevan papaína, o también para la industria alimentaria, porque esta papaína se utiliza para ablandar la carne. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener la papaya? Y aquí me refiero sobre todo a lo que es la pulpa de la papaya, que es lo que se consume habitualmente.
En general se considera que es segura, pero puede haber problemas digestivos en algunas personas que les sienta mal o porque lo consumen de forma excesiva. Entonces les dará diarrea o un malestar en la zona del abdomen. Sobre todo en la papaya, que está verde, porque aquí lo que se recomienda es que ésta se cocine porque podría dar más problemas en este sentido. Después podemos tener alergias en las que puede haber una erupción cutánea e incluso una reacción asmática. Esto puede ser por alergia a la papaína que contiene la papaya o puede ser por alergia al látex de la papaya. Después puede haber alguna interacción con medicamentos, que lo que hay que tener en cuenta son los medicamentos anticoagulantes. Hay algún estudio en el que había una interacción con la warfarina, que es lo que llaman Aldocumar o Coumadin, varían los nombres según los países, pero en general sería prudente tener en cuenta el tema de los anticoagulantes por si acaso. Y después también con antihipertensivos también podría potenciar el efecto. ¿Qué contraindicaciones tiene la papaya? Pues no se recomienda, en primer lugar, si tienes alergias a la papaína o al látex, por razones obvias, que es lo que hemos comentado antes. En segundo lugar, si tienes trastornos de coagulación. Y en tercer lugar, en el caso del embarazo o en la lactancia, en el caso del embarazo sobre todo, se podría consumir si es madura, pero no si es verde, porque tiene mayor concentración de látex y de papaína, que estos interaccionan negativamente con el embarazo. Y por supuesto mucho menos si son extractos de papaína y sobre todo extractos de látex, porque estos extractos de látex o el látex de la papaya lo que hace es estimular las contracciones uterinas y esto puede tener consecuencias muy negativas. Y en el caso de estar amamantando en la lactancia habría que ir con prudencia. Es decir, que en estos casos sí que podría consumirse la papaya madura de forma moderada, pero si está verde o si son extractos o suplementos, esto no se puede hacer y siempre hay que consultar con un profesional de la salud. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud y la lista de vídeos sobre alimentos, suplementos y plantas medicinales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.